Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, seguimos a un pueblo tranquilo donde una representación teatral termina en silencio y muerte. Detrás de la cortina de terciopelo se esconde un secreto que nadie se atreve a revelar. ¿Estás mirando en la oscuridad o en la seguridad de la luz del día? Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La función benéfica anual en el salón del pueblo de St. Mary Mead fue, como declaró la señora Bantry, un triunfo de la buena voluntad sobre la capacidad. El público, atraído por el deber y la promesa de un té después, se sentó en sillas desvencijadas mientras serpentinas de papel colgaban perezosamente del techo. El vicario, resplandeciente con terciopelo prestado, recitó a Tennyson con toda la solemnidad de las escrituras. La señorita Marple se sentó a 3 filas del frente, con sus agujas de tejer discretamente guardadas en su bolso, como una silenciosa observadora de un teatro humano familiar. Las cortinas del escenario eran de damasco grueso, de un carmesí descolorido que olía ligeramente a polvo y lavanda. Habían estado colgadas allí desde antes de la guerra, un poco rígidas en sus rieles, reacias a obedecer al antiguo sistema de poleas del salón del pueblo. Fue durante el cuadro final de la comedia ligera de la noche, una farsa escrita por la sobrina de la señora Price Ridley, quien decidió no caer. Durante un largo e incómodo instante, el elenco permaneció paralizado en sus poses exageradas. La polea chirrió. El público rió disimuladamente. Entonces, un grito interrumpió las risas, no de sorpresa, sino de horror. Provenía de la señora Calthorpe en la primera fila, con la mano enguantada apuntando hacia el pliegue derecho del telón. Allí, en el estrecho pliegue entre la tela y la pared, algo pálido e inmóvil sobresalía la forma de la mano de un hombre, flácida y sin vida. El vicario se detuvo a media reverencia. La señora Bantry jadeó. La sala se disolvió en una confusión de susurros y gritos ahogados. La señorita Marple se levantó sin prisa. Su pequeña figura avanzó con tranquilidad hacia el escenario. Había visto caer demasiados telones, tanto literales como morales, como para confundir este con otra cosa. Para cuando el inspector Craddock llegó de Much Benham, la sala había adquirido la peculiar quietud de un lugar donde la corrección se debatía con la conmoción. El cuerpo, identificado como el señor Lionel Trent, el director de escena visitante, había sido bajado con cuidado de detrás del telón. Su expresión, aunque serena, mostraba esa inconfundible rigidez que presagiaba algo rápido y definitivo. La cuerda que debería haber cerrado el telón yacía deshilachada a su lado. ¿Electrocución?, aventuró el agente con incertidumbre. Craddock negó con la cabeza. No hay señales de quemaduras. Tendremos que esperar al médico. La señorita Marple, que se había retirado modestamente a un asiento trasero, observó la pequeña multitud que se formaba cerca del escenario. Notó cómo le temblaban los labios a la señora Price Ridley, pero sus ojos no se dirigían al muerto, sino a la señora Bantry, como si albergara una rivalidad secreta. El joven George Bartlett, que había estado operando las luces del escenario, parecía pálido y serio en su inocente ansiedad, y la señora Calthorpe, cuyo grito había llamado la atención, ahora permanecía débil y temblorosa, disfrutando quizás de más atención que en años. El objeto simbólico yacía inmóvil sobre el suelo del escenario, un pequeño abrecartas con mango de marfil cerca de las cortinas, de aspecto inofensivo, doméstico, pero con un brillo extraño contra el entarimado. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él. Luego se desvió hacia la cuerda deshilachada. 2 objetos, sin relación entre sí, pero ambos indicando una interrupción. Algo, sintió, había sido planeado para terminar bien, pero se negaba a obedecer. Afuera, la tarde de octubre había corrido su telón dejando paso a un crepúsculo aterciopelado, teñido de olor a hojas mojadas y humo lejano. Los aldeanos se congregaron en grupos. Sus voces se elevaban en suaves temblores de especulación. Asesinato era una palabra desagradable para una noche tan educada, y sin embargo, flotaba en la boca de todos. La señorita Marple aceptó una taza de té de la esposa del vicario, quien temblaba tanto que el platillo tintineó. «¡Qué terrible accidente!», murmuró la señora Clement. «En efecto», dijo la señorita Marple con suavidad, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. «Los accidentes rara vez se producen en un momento tan dramático, ¿no crees?». La señora Clement parpadeó. «¿Te refieres a durante la función?». La señorita Marple sonrió levemente. «Durante cualquier función, querida. En el escenario del pueblo, en el salón, incluso en la barandilla del altar, la vida tiene una forma de volverse teatral en los momentos más inoportunos.
Craddock se acercó con su libreta en la mano. Debía haber imaginado que estaría aquí, señorita Marple. ¿No vio nada inusual? Solo el inspector de siempre, respondió ella, mirando más allá de él hacia la puerta del salón, donde los aldeanos merodeaban como extras nerviosos después de una escena. Gente que se revelaba en pequeños detalles. Es asombroso lo que una cortina abierta puede revelar. Frunció el ceño, acostumbrado a sus comentarios elípticos. Si esto fue un asesinato, pronto lo sabremos. El hombre no era de aquí, ¿verdad? No dijo la señorita Marple, aunque se comportaba como si perteneciera a un grupo. Tomaba las riendas con mucha facilidad, incluso con gente que no estaba acostumbrada a que la dirigieran. Esa confianza suele ofender, sobre todo cuando viene de fuera. El inspector garabateó una nota, sin saber si su comentario era filosófico o útil. Sin embargo, la mirada de la señorita Marple se había posado de nuevo en el abrecartas que el agente guardaba en la bolsa. Una herramienta para abrir cartas, no corazones. Sin embargo, en St. Mary Mead, los secretos siempre se sellaban con mucha más seguridad que los sobres. Más tarde, cuando la sala se vació y la lluvia empezó a repiquetear en el tejado, la señorita Marple se detuvo junto a la puerta del escenario. Una leve corriente de aire agitó el telón, que parecía un remanente intranquilo. El aire olía ligeramente a maquillaje y parafina. Notó un pequeño rastro de lavanda machacada en las tablas del suelo, quizá proveniente de la bolsita que alguien había guardado en un bolsillo. Un aroma extraño para acompañar a la muerte. Pero claro, reflexionó, un asesinato en St. Mary Mead rara vez carecía de fragancia. El tenue susurro de la lluvia afuera se mezclaba con los murmullos de quienes se resisten a abandonar la sala. La señorita Marple, aún de pie cerca de la puerta del escenario, observaba al inspector Craddock conferenciar con su agente. Hablaban en voz baja y mesurada, como hombres que esperaban no alarmar a los ya temblorosos aldeanos. Pero la alarma era como un perfume que una vez liberado perduraban, imposible de contener. La señora Price Ridley fue la primera en romper el estancamiento social. Con la barbilla en alto y el bolso agarrado como un arma, anunció que siempre había dicho que el nuevo director de escena era demasiado listo. Los demás, como agradecidos por un guión, se hicieron eco de su indignación en murmullos. Era más fácil hablar de arrogancia que de muerte. La señorita Marple observó la rapidez con la que la maquinaria moral del pueblo se transformaba, cómo la conmoción se transformaba en juicio sin apenas pausa. Escuchó sin aparentar, con la mirada ligeramente desenfocada mientras estudiaba las marcas de humedad en el suelo de madera. El aroma a lavanda aún persistía tenuemente. Alguien, pensó, se había esforzado por disimular otro olor, algo metálico y penetrante. Craddock gritó muy bien, chicos, eso es todo por esta noche. Vayan a casa y descansen un poco. Necesitamos declaraciones formales por la mañana. Nadie se movió hasta que la señora Bantry tomó la iniciativa del brazo de la señora Calthorpe, quien se dejó guiar como una inválida de la sociedad. George Bartlett se quedó junto a la mesa de luz, jugueteando nerviosamente con una caja de fusibles, como si buscara perdón en sus interruptores. La señorita Marple captó su mirada al ver la expresión de culpa de un niño por algo aún sin nombre y le dedicó un pequeño y amable saludo con la cabeza. Se acercó a Craddock, que examinaba el riel de la cortina con una linterna. «Cuerda deshilachada, sí», murmuró, «pero no limpia. Parece un corte a medias, si quieres saber mi opinión». «Curioso», dijo la señorita Marple con suavidad. «No se suele usar un abrecartas para este tipo de trabajo». Levantó la vista bruscamente. «¿Te diste cuenta?» «Me fijo muy poco», el inspector dijo, «salvo cuando algo parece fuera de lugar, como ocurrió con aquel cuchillo de marfil, en un escenario en el que no se entregan cartas», sonrió a su pesar. «¿Estás sugiriendo un asesinato por parte del departamento de utilería? Solo que los accesorios se eligen por su efecto, no por su utilidad. A veces, en la vida, también». Antes de que Craddock pudiera responder, un movimiento les llamó la atención. La señora Price Ridley había regresado, fingiendo haber olvidado sus guantes. Se quedó cerca del escenario, con la mirada fija en el lugar donde había yacido el cuerpo. «¡Qué desgracia!», murmuró. Y pensar que él hablaba con tanta alegría en el ensayo, hacía solo una hora. Bueno, quizás con demasiada alegría. Algunos hombres confunden la atención con la admiración. «¿Conocías bien al señor Trent?», preguntó Craddock. La señora Price Ridley soltó una risa quebradiza. «Difícilmente. Era nuevo allí, aunque era difícil no verlo. Siempre dando indicaciones a la gente, incluso a quienes se las han arreglado bastante bien sin guía durante años». Su tono tenía un ligero toque de dignidad herida. Cuando finalmente salió, dejando tras de sí un aroma a violetas,
La señorita Marple miró a Craddock. Hay cierta ironía, dijo en voz baja, en cómo a la gente le molesta que le digan qué hacer, pero se apresura a dar instrucciones sobre los errores de los demás. Craddock rió entre dientes. ¿Quieres decir que la mitad del testimonio del pueblo será teatro? ¿La mitad?, dijo, sonriendo levemente. Me atrevería a decir que la otra mitad será pura invención. Salieron juntos del salón. Afuera, las farolas del callejón proyectaban suaves halos sobre el pavimento mojado. Los aldeanos se dispersaron en pequeños grupos, y cada conversación se atenuó al paso de la señorita Marple, como si la conciencia misma se hubiera apoderado de ellos. Desde la vicaría llegó el eco de la voz ansiosa de la señora Clement, y desde la esquina de la tienda, la risa de la señora Bantry es demasiado viva para el duelo, demasiado frágil para el consuelo. Cuando la señorita Marple llegó a su cabaña, encendió una pequeña hoguera y se sentó a tejer. El rítmico clic de las agujas era constante, pero sus pensamientos no. Pensó en la autoridad del señor Trent, en la cuerda cortada, en la lavanda, y luego en la mano, esa mano pálida que se había presentado ante el público. Qué deliberada había parecido su posición, como si estuviera colocada para ser vista. Se sirvió una taza de té y frunció el ceño al ver el vapor que emanaba. El asesinato, cuando visitaba St. Mary Mead, rara vez optaba por lo sutil. Llegaba en medio de representaciones benéficas y mesas de té, recordando a todos que las buenas maneras no siempre podían ocultar las malas intenciones. Llamaron suavemente a la puerta. Cuando abrió, George Bartlett estaba allí, con el pelo mojado por la lluvia. «Lamento molestarla, señorita Marple», dijo rápidamente, «pero no podía dormir. Sigo pensando que quizá hice algo mal. Cambié el cable de la luz antes del segundo acto. Lo ordenó. Dijo que el cableado era peligroso. La señorita Marple lo invitó a pasar, ofreciéndole calidez y tranquilidad. Dime, George, ¿notaste algo extraño en él esta noche?» El chico dudó. Estaba nervioso. No era habitual en él. No dejaba de mirar tras la cortina como si esperara a alguien, y justo antes de la escena final lo oí discutir con una mujer. No pude ver quién era. Susurraba, pero estaba enfadada. La señorita Marple removió el té con suavidad. ¿No reconociste la voz? No, señora. Pero oí caer algo, quizá ese cuchillo. Entonces me dijo que levantara la cortina y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Ella asintió, pensativa. Has hecho lo correcto, George. Vete a casa y descansa. Es asombroso cómo la verdad, cuando se deja sola durante la noche, se aclara por la mañana. Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple permaneció inmóvil. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna que repiqueteaba débilmente en el cristal de la ventana. Contempló el pequeño fuego, donde un leño se negaba al arder uniformemente, ardiendo tenazmente a pesar de sus cuidados. Como la cortina que no caía, se resistía a cerrarse. En algún lugar, tras el encanto y la charla de la noche, algo o alguien había hecho lo mismo. El fuego en la chimenea de la señorita Marple se había asentado en un tenue resplandor anaranjado. Sus últimas brasas titilaban con silenciosa rebeldía. Permaneció sentada, sus ojos reflejando la luz cambiante, con la mente ocupada no en el dolor sino en patrones. El leño obstinado, aún ardiendo de forma irregular, parecía casi un símbolo de los acontecimientos de la noche, una calma superficial que ocultaba una llama no consumida. En ese momento, una campana lejana sonó a medianoche. La señorita Marple se levantó, ajustándose el chal con más fuerza sobre los hombros. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Afuera, el callejón relucía con la lluvia y las farolas proyectaban pequeñas islas de luz amarilla. A través de la llovizna, una figura pasó apresuradamente sin sombrero y con el cuello del abrigo subido. El movimiento era furtivo, pero familiar. La señora Price Ridley, tal vez, o alguien vestida como ella. ¿Pero por qué salir tan tarde y con este tiempo? La señorita Marple observó hasta que la figura desapareció tras el seto y luego regresó a su silla. No había descanso para la mente una vez que la curiosidad se había arraigado. Por la mañana, la noticia ya había corrido más rápido que el carro de la leche. La muerte del señor Trent se había transformado de la noche a la mañana en una fábula moral, cuyas versiones absuelven al narrador. En la tienda de comestibles, la señora Bantry insistió en que el hombre se lo había buscado por ser demasiado atrevido. En la oficina de correos, la señorita Hartnell lo declaró una advertencia sobre los forasteros. Y en la vicaría, la señora Clement confesó haber soñado con una cortina cayendo, semanas antes,
un detalle que relató con discreta satisfacción a cualquiera que la escuchara. La señorita Marple, tomando el té con su vecina, la señora Weatherby, absorbió el torrente de chismes con suave atención. «Verá, querida», dijo la señora Weatherby, removiendo el azúcar con innecesario vigor. «El señor Trent fue visto 2 veces caminando hacia la cabaña de los Calthorpe. Solo, fíjese, y el marido de la señora Calthorpe tiene ese temperamento». «En efecto», murmuró la señorita Marple, «aunque creo que su temperamento preferiría exhibirse en público. La sutileza nunca fue el fuerte del señor Calthorpe». La señora Weatherby hizo una pausa, frunciendo el ceño al ver su cucharilla. «¿Quieres decir que no fue el marido?» «Quiero decir», dijo la señorita Marple, «que en la naturaleza humana los celos y el orgullo a menudo tienen la misma expresión, pero solo uno mata en silencio». Su compañera parpadeó sin saber si había recibido una explicación o una confusión. La señorita Marple sonrió amablemente, dio un sorbo a su té y luego preguntó, casi como si se le hubiera ocurrido, «¿No sabrá por casualidad dónde guarda la señora Price Ridley sus bolsitas de lavanda últimamente? Los hace ella misma cada primavera y los regala al gremio de damas. Sus manos siempre huelen a ello». «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. «Sí, ya me lo imaginaba». Esa tarde, el inspector Craddock vino a visitarnos. Parecía más fatigado que curioso, con el abrigo salpicado por las calles. «Hemos descartado causas naturales», dijo sin preámbulos. «El informe médico muestra un golpe en la nuca, limpio y deliberado. En cuanto al cuchillo, no hay sangre, pero hay huellas dactilares por todo el mango. Demasiadas, quizás. Tendré que enviarlo al laboratorio». La señorita Marple asintió suavemente. «La gente toca lo que le fascina, inspector. Y más aún la gente de teatro», suspiró. «Hay más. El conserje jura que vio a alguien salir por la puerta lateral después de que todos los demás vieran a una mujer, cree, con un abrigo oscuro. Pero es miope y le gusta la cerveza». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Una lástima. Los hombres miopes suelen ver con más claridad cuando menos les conviene». Craddock dudó, como si pesara cuánto compartir. «Encontramos esto en el bolsillo de la chaqueta de Trent». Dejó un trozo de papel doblado sobre la mesa. Era parte de un programa de la función de la noche. En él, escrito a toda prisa con lápiz, estaban las palabras «Nos vemos tras el telón antes del tercer acto. Que nadie se entere». La mirada de la señorita Marple se posó en la nota un largo instante. «Esa letra», murmuró. «Curiosamente, incluso la de alguien que aprendió caligrafía a una edad avanzada. ¿Crees que es de mujer?» «Creo», dijo, «que es alguien decidido a parecer refinado». El reloj marcaba suavemente entre ellos. Craddock se puso de pie recogiendo su sombrero. «Hablaré con los Calthorpe a continuación, y quizás con la señora Price Ridley. Debería decir la señorita Marple con ligereza, aunque solo fuera para observar cuál de los dos lleva la banda hoy». Cuando se fue, la señorita Marple se quedó de nuevo junto a la ventana, observando cómo la llovizna se suavizaba hasta convertirse en niebla. Su mirada siguió el sendero que conducía a la plaza del pueblo, el mismo sendero por el que había visto la figura la noche anterior. El seto junto a él aún conservaba un leve rastro de tallos rotos, como si hubiera sido rozado por un abrigo. Al caer la tarde, la sala reabrió brevemente para que Craddock pudiera supervisar la inspección. La señorita Marple, con el pretexto de recuperar su bolsa de tejer extraviada, entró silenciosamente. El olor a madera húmeda y gas extintor persistía. El telón seguía colgado, pesado e inmóvil. Se acercó al borde del escenario y notó algo que antes no había notado. Un estrecho trozo de suelo barrido de una limpieza anormal, salvo por un pequeño hilo púrpura atrapado en una grieta de la tabla. Se inclinó y lo arrancó con cuidado. Seda lavanda, una tela demasiado fina para las representaciones teatrales amateur de St. Mary Mead, a menos que se quisiera impresionar. Dobló el hilo en su pañuelo y lo metió en su bolso. El agente de la puerta se aclaró la garganta. «Cerraremos ahora, señorita». «Por supuesto», dijo ella amablemente. «Después de todo, el telón debe caer». Afuera, el aire se había vuelto más frío. Los aldeanos pasaban junto a ella por el camino, bajando la voz en señal de respeto a la tragedia. Las apariencias, pensó la señorita Marple, eran tan reconfortantes como engañosas. Todos querían creer que la obra había terminado, que por fin había caído el telón. Pero ella sabía que no era así. En algún lugar de St. Mary Mead, la verdadera función apenas comenzaba. La niebla aún se aferraba a los setos mientras la señorita Marple avanzaba por el sendero hacia la vicaría. La luz de la mañana se filtraba débilmente entre las ramas, bañando el pueblo con una frágil calma
que desmentir las conversaciones que bullían a fuego lento. El cartero ya había entregado más susurros que cartas, y cada puerta parecía vibrar con silenciosa especulación. En la puerta de la vicaría, la señorita Marple se detuvo. El aire olía ligeramente a tierra húmeda y lavanda. Sus dedos rozaron el pañuelo en su bolsillo, el que ocultaba el pequeño hilo de seda que había encontrado cerca del escenario. Era suave al tacto, delicado, pero resistente. El tipo de seda que una mujer elegiría cuando deseara parecer modesta pero a la moda, el delicado término medio que más respetabas en Mary Mead. Dentro, la señora Clement servía café con movimientos rápidos casi a la defensiva. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo, como si repitiera una frase ensayada demasiadas veces. «El inspector ya has estado 2 veces. Está seguro de que fue juego sucio. Y sin embargo, Lionel Trent, ¿quién podría haberle deseado algún mal? La señorita Marple aceptó su taza con tono sereno. «Oh, se podría decir lo mismo de mucha gente, querida. El agrado y el desagrado suelen mostrar la misma sonrisa cortés». Entonces entró el vicario, con papeles en mano y las gafas torcidas. «Está causando un lío inmenso», murmuró. «El comité del salón está hecho un manojo de nervios. La señora Price Ridley ya ha sugerido cancelar la cena de la cosecha. Dice que hay que exorcizar el escenario, aunque sospecho que se refiere a inspeccionar». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de la señorita Marple. «Es una mujer de opiniones firmes, aunque no siempre de una teología sólida», sí dijo el vicario distraídamente. «Y la pobre señora Calthorpe se desmayó otra vez esta mañana. El doctor Haydock está con ella ahora. Dice que es un shock». «O culpa», murmuró la señora Clement sin poder contenerse. Entonces, al ver la mirada de la señorita Marple, se sonrojó. «Ah, no pretendo ser buena, solo que fue ella quien gritó primero. A veces la gente grita porque ve lo que espera, no lo que teme». La señorita Marple removió su café, o quizás porque temen lo que reconocen. Después de eso, se hizo un silencio, roto solo por el vicario, que revolvía sus papeles. Afuera, la campana de la iglesia sonó durante 1/4 de hora su sonido, distante pero firme. Recordaba que, a pesar de todo, los rituales del pueblo perduraban. Más tarde esa mañana, la señorita Marple se encontraba cerca del prado, donde una pequeña multitud se había reunido frente a la tienda de comestibles. El coche del inspector Craddock estaba cerca, su presencia tranquilizadora y alarmante a la vez. Hablaba en voz baja con George Bartlett, quien parecía pálido y agitado. La señorita Marple, desde una distancia prudencial, captó fragmentos. Dijo que lo explicaría todo, el chico insistía. Juro que no quise escucharla, solo que parecía asustada. La voz de Craddock era tranquila pero firme. «Tendrás que decirme exactamente a quién te refieres, hijo». Pero la mirada de George se dirigió a la iglesia y luego a otro lado. «Se enojará si lo hago». Dijo que no era lo que parecía. La señorita Marple se acercó, con voz suave. «Las apariencias pueden ser terriblemente engañosas, George, sobre todo cuando la gente intenta protegerse mutuamente. Quizás podrías dejar que el inspector Craddock decida qué es inofensivo y qué no». El chico dudó, luego tragó saliva con dificultad. «Era la señora Calthorpe», susurró. «Estaba tras el telón justo antes del último acto. La vi. Estaba llorando. Pensé que había estado ensayando algo». Craddock frunció el ceño. «¿Y la vio el señor Trent?» «No lo sé», balbuceó George. «Pero ella salió corriendo por la puerta trasera justo antes de que la cortina se atascara». La expresión de la señorita Marple se suavizó. «Pobre mujer. El miedo sí que te hace huir, aunque no siempre del peligro». Craddock la miró de reojo. «¿No crees que lo hizo ella?» «Creo que le gustan demasiado las apariencias», dijo la señorita Marple con suavidad, «y eso la hace menos atractiva y más interesante». Por la tarde, la noticia de la participación de la señora Calthorpe había crecido como la hiedra, retorciéndose en cada porche y salón. En el Crown and Anchor se convirtió en certeza, en compasión, en el cementerio. La señorita Marple regresó a casa entre la charla, y cada palabra confirmaba su creencia de que la verdad no era lo que la gente decía, sino cómo lo decía. En su puerta, se detuvo para saludar al doctor Haydock, que salía de su coche. «Sobrevivirá», dijo, secándose las gotas de lluvia de la manga. «Nervios, sobre todo. Afirma que ha estado sufriendo desmayos desde la semana de ensayos. Pero hay algo que se guarda. No deja de preguntar si la perdonarán, lo cual es extraño para una mujer que solo se ha desmayado». La señorita Marple asintió lentamente. «Algunas conciencias flaquean más fácilmente que otras. ¿Significado? Ah, solo que la culpa y el dolor tienen un color muy parecido.
Hay que fijarse mucho en las costuras para distinguirlos. El doctor rió entre dientes, negando con la cabeza. Siempre me haces sentir como si me hubiera perdido la mitad del diagnóstico. Cuando se marchó, la señorita Marple permaneció en la puerta, envuelta por la noche como un chal. Al otro lado del camino, las luces de la vicaría parpadeaban, doradas y fijas. Más allá, una ventana más oscura brilló brevemente en casa de los Calthorpe. Se giró hacia su puerta, deteniéndose solo una vez para echar un vistazo al arriate junto al sendero. Algo le llamó la atención, una pequeña ramita de lavanda sobre la grava. Fresca, recién caída. Se agachó y la recogió entre los dedos. El aroma se elevó suavemente, familiar pero inquietante. Era la misma fragancia que había flotado en el recibidor la noche anterior, la misma que se aferraba levemente a los guantes de la señora Price Ridley. Al enderezarse, un leve sonido se extendió por el aire húmedo, el chirrido lento y rítmico de una ventana abriéndose en algún lugar cercano. Luego, silencio. La señorita Marple sostuvo la lavanda un instante más. Su perfume se aferró tenazmente a su mano como una verdad que no quería desvanecerse. El leve chirrido de aquella ventana aún resonaba en los oídos de la señorita Marple al entrar en su cabaña. Dejó la ramita de lavanda en la mesa. Junto a la lámpara sus pequeños capullos morados aún estaban húmedos de rocío. El aroma se elevó al instante, suave pero empalagoso, como un perfume usado para disimular algo menos agradable. Encendió la lámpara y permaneció un buen rato, con la mirada fija en la flor, como esperando que hablara. Afuera, la llovizna se espesaba hasta convertirse en un repiqueteo constante. Un reloj dio las 9 en el campanario, y cada campanada se extendía por el callejón con paciente inevitabilidad. La señorita Marple se echó el chal sobre los hombros y, tras pensarlo un instante, cogió su paraguas. No era su costumbre visitar la casa de noche, pero el recuerdo de ese leve crujido, el sonido de alguien abriendo una ventana con tanto sigilo, despertó su curiosidad. La casa de Calthorpe se alzaba al final del callejón, con luces tenues e irregulares. Al acercarse, la señorita Marple notó que las cortinas del salón estaban solo medio corridas, y un tenue resplandor emanaba del interior, no de una lámpara, sino de un fuego demasiado intenso para su comodidad. Llamó suavemente. La señora Calthorpe abrió la puerta, con el rostro pálido y húmedo como si hubiera vuelto a llorar. «Señorita Marple. Ay, perdóneme, es bastante tarde». «No tan tarde, querida», dijo amablemente la señorita Marple. «¿Puedo entrar un momento? Pensé que preferirías la compañía a la soledad». La señora Calthorpe dudó un momento y luego se hizo a un lado. La habitación olía ligeramente a humo y aceite de lavanda. Sobre la repisa de la chimenea yacía una carta medio quemada, con los bordes curvados hacia adentro. La señorita Marple la miró fijamente y luego la apartó, sin decir palabra. «He estado intentando olvidarlo», dijo de repente la señora Calthorpe con voz temblorosa. «Esa noche terrible no deja de darme vueltas en la cabeza. La cortina, su mano... ¡Ay, señorita Marple! Fue horrible». «Estoy segura de que sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero a veces el recuerdo se aferra a lo que la conciencia quiere negar. Estabas tras la cortina, ¿verdad?» Los labios de la mujer se separaron, pero no salió ningún sonido. Por un instante, el fuego crepitó con una intensidad aguda, y ella se llevó una mano a la garganta. «George te lo dijo», susurró. «Dijo la verdad», respondió la señorita Marple con suavidad. «Aunque no toda, me parece». La señora Calthorpe se desplomó en una silla. Sus manos se retorcieron como pájaros nerviosos. «No lo maté. Créelo. Lo encontré allí porque me lo pidió. Dijo que tenía algo mío, una carta de hace años. Tonta, sentimental, nada perverso. Pero amenazó con enseñársela a mi esposo. Dijo que la había encontrado entre los objetos viejos cuando estaban despejando el salón. Fui a suplicarle que la destruyera». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y lo hizo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él rió. Dijo que el telón caería cuando él no lo hubiera elegido antes. ¡Qué miedo! Se me cayó la bolsita de lavanda que llevaba en el bolsillo y no me di cuenta hasta más tarde. Entonces las luces se atenuaron para la escena final y huí. Te lo juro, estaba vivo cuando me fui». La voz de la señorita Marple permaneció serena. «El chantaje es un asunto cruel, querida. Se alimenta del miedo y prospera en el silencio cortés. ¿Le dijiste esto al inspector Craddock? No. ¿Cómo podría? Mi marido se enteraría. Pensaría lo peor. Ya sabes cómo es este pueblo, señorita Marple». Un susurro, y la respetabilidad se derrumba. La señorita Marple miró el fuego. «Sí», dijo en voz baja.
La respetabilidad es como una cortina, ¿verdad? Útil para ocultar cosas, pero cuando se niega a caer, uno se encuentra completamente expuesto. Llamaron a la puerta. Ambas mujeres se sobresaltaron. La cara de la señora Calthorpe palideció. ¡Oh, cielo! Está bien, dijo la señorita Marple levantándose. Abrió la puerta y vio al inspector Craddock con el sombrero en la mano y la gabardina reluciente. «Buenas noches, señorita Marple. Señora Calthorpe. Espero no molestar». «Para nada», dijo la señorita Marple. «Solo estábamos hablando de cortinas». Craddock la miró con ironía y luego se volvió hacia la señora Calthorpe. «Me temo que debo molestarla de nuevo, señora. Encontramos algo en el recibidor, un trozo de tela, enganchado en el mecanismo de la polea. Seda morada. Combina con la manga de su vestido de la función». La señora Calthorpe dio un pequeño grito agarrándose al brazo del sillón. «No quise decir que se rompió al rozar la cortina. Quizás», dijo Craddock con serenidad. «Pero el momento es inoportuno. Y hay otro asunto. El alojamiento del señor Trent fue registrado esta noche. Entre sus pertenencias había una fotografía suya, tomada hace muchos años». El silencio que siguió fue sofocante. El reloj de la repisa dio 2 tics antes de que la suave voz de la señorita Marple lo interrumpiera. «Inspector, ¿puedo preguntar si había alguna señal de que la fotografía hubiera sido desmarcada recientemente?» Craddock frunció el ceño. «De hecho, sí». «¿Cómo lo supiste?» «Porque los chantajistas son siempre sentimentales en un aspecto, prefieren que sus trofeos estén enmarcados». La miró fijamente un momento y luego se volvió hacia la señora Calthorpe. «No la estoy acusando, señora, pero agradecería su sinceridad. ¿La estaba amenazando?» Las lágrimas corrían a raudales. «Sí, pero juro que lo dejé con vida». Craddock suspiró. Entonces quizá alguien más terminó lo que el miedo comenzó. Se fue poco después, con el eco de sus botas en el camino mojado. Al cerrarse la puerta, la señora Calthorpe se derrumbó en sollozos silenciosos. La señorita Marple le puso una mano suave en el hombro. «Ánimo, querida. La verdad saldrá como siempre, aunque a veces primero tenga que abrirse paso a través de un tejido bastante pesado». Más tarde, mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa bajo los árboles empapados, volvió a notar el tenue resplandor de una única ventana a lo lejos, la casa de la señora Price Ridley. Las cortinas estaban abiertas de par en par, aunque la habitación al otro lado estaba a oscuras. Un gesto peculiar para una mujer que temía más el escándalo que el pecado. Y desde algún lugar detrás de esa ventana abierta, débil y fugaz, llegó un sonido no muy distinto al tirón de una cuerda contra el metal. Un tirón, una liberación y luego quietud. El sonido se disolvió en la noche, dejando el callejón en un silencio inquietante. La señorita Marple se detuvo, apretando con fuerza el mango del paraguas. El tenue resplandor de la ventana sin cortinas de la señora Price. Ridley parecía flotar como un ojo impasible sobre el seto. Entonces, como si supiera que la observaban, la luz se apagó. La lluvia reanudó su silenciosa insistencia y el pueblo se retiró una vez más a la seguridad del sueño. La señorita Marple continuó por el camino a paso mesurado. El aire olía a tierra mojada y humo de chimenea, el tipo de aroma que siempre parecía seguir a una mentira recién dicha. Pensó en la confesión de la señora Calthorpe sobre la seda rasgada y la bolsita de lavanda, símbolos de vanidad y miedo. Sin embargo, era la ventana abierta de la señora Price Ridley lo que permanecía vívidamente en su mente. La serenidad de esa mujer siempre le había parecido a la señorita Marple una armadura pulida con demasiada frecuencia, demasiado frágil para ser auténtica. Cuando llegó a su cabaña, el fuego se había apagado. Dejó el paraguas junto a la puerta, se quitó los guantes y permaneció sentada un buen rato sin encender la lámpara. La oscuridad le sentaba bien, pensando que suavizaba las distracciones de los muebles y la chimenea. Mentalmente, organizó a su pequeño elenco de actores la señora Calthorpe, el tembloroso George Bartlett, nervioso y ansioso por complacer a la señora Price Ridley, inmaculado y controlador, y el difunto señor Trent, lo suficientemente seguro como para mandar, pero lo suficientemente insensato como para amenazar. Una tragedia familiar de modales, pensó, con el engaño oculto bajo la decencia social como polvo bajo una alfombra pulida. La mañana siguiente trajo un sol tenue, engañoso en su alegría. En la oficina de correos ya corrían rumores sobre la situación de la señora Calthorpe. La señorita Harnell insistía en que las mujeres de su tipo sensible siempre atraían problemas, mientras que el carnicero declaraba que los extranjeros como ese actor traían ruina moral donde quiera que iban.
La señorita Marple compró sus sellos, escuchó con aire de distracción benigna y observó en silencio que la doncella de la señora Price Ridley estaba en un rincón, echando una carta al correo con dedos temblorosos. «Esa correspondencia temprana», observó la señorita Marple con agrado. La niña se sonrojó. «Es para la sobrina de la señora, la señorita Edna. Se queda en Londres este mes». «Ah, sí». «Qué detalle escribir», dijo la señorita Marple. «Espero que se lo esté pasando bien. La ciudad puede ser bastante liberadora, o eso he oído». La chica dudó, agarrando su bolso. «Estaba disgustada al irse, señora. A decir verdad, no quería irse». La mirada de la señorita Marple se suavizó. Añoranza, quizás, o pena. A menudo se confunden. Al regresar a casa, encontró al inspector Craddock esperándola en la puerta. Llevaba el sombrero echado hacia atrás y la expresión de cansancio. «Buenos días, señorita Marple. Esperaba que me dedicara un momento. Empiezo a pensar que todo el pueblo sabe más que yo». Mi querido inspector dijo mientras abría la puerta, «Esa es la situación habitual en cualquier parroquia, especialmente cuando la gente tiene miedo de ser declarada inocente». Dentro, Craddock aceptó su oferta de té, aunque parecía más absorto en su cuaderno que en su taza. «He investigado los antecedentes del difunto señor Trent. Lo despidieron de una compañía de repertorio en Surrey el año pasado por sus relaciones dubitativas e indiscretas. Una de ellas involucra a una joven actriz llamada Edna Price Ridley». La señorita Marple removió el té. «En efecto. Qué curioso que la señorita Edna se hubiera ido del pueblo tan recientemente. Una triste coincidencia, ¿no crees?» Craddock asintió con tristeza. «Y otra cosa que encontramos fue un billete de tren en el bolsillo del abrigo de Trent, solo de ida a Londres, fechado la mañana después de la función. Así que se fue», murmuró la señorita Marple. Sin embargo, se encargó de chantajear a la señora Calthorpe antes de partir. Quizás pretendía financiar su viaje con un último acto de crueldad, o alguien le impidió tomar ese tren. Craddock se recostó suspirando. «Siempre lo hace parecer tan inevitable, señorita Marple. Ojalá mis informes se leyeran así. Sus informes, querido inspector, son para sus superiores. Los míos son solo para la conciencia». Sonrió levemente. Se decía que le estaba escribiendo a Edna otra vez. Sin embargo, la carta no se encontró entre sus cosas. Si existía, ha desaparecido. La señorita Marple miró hacia la repisa de la chimenea, donde el manantial lavanda de la noche anterior yacía seco y quebradizo. Las cartas, inspector, tienen la terrible costumbre de extraviarse, sobre todo las escritas con prisa o con arrepentimiento. El pueblo tiene su propio sistema postal, aparte del oficial. Craddock frunció el ceño. «¿Qué significa?» Significaba, dijo con suavidad, que la doncella de la señora Price Ridley estaba en la oficina de correos esta mañana, enviando algo visiblemente angustiado. «Me pregunto si el pasado estaba siendo devuelto a su remitente». Escribió una nota. «¿Crees que la señora Price Ridley también estaba involucrada con Trent?» «Oh, no de la forma en que usted insinúa», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero le importan mucho las apariencias, que pueden ser mucho más importantes que el afecto. Ha construido su vida sobre el control, y esas vidas no toleran recordatorios de la imperfección». Se levantó, guardando su cuaderno. «Dentro de poco harás que sospeche de todos en este pueblo. Entonces estás progresando», dijo ella sonriendo. Tras su partida, la señorita Marple volvió a sentarse junto a la ventana, con la mirada fija en el jardín de la vicaría, donde la señora Clement colgaba sábanas al viento. La tela blanca ondeaba y se retorcía, revelándose y ocultándose con un movimiento rítmico. Le recordó a la señorita Marple la cortina, símbolo obstinado de ocultación. Se preguntó si su negativa a caer había sido un accidente mecánico o algo más poético, como si el destino mismo hubiera decidido revelar el acto final. El viento cambió de dirección, trayendo un leve sonido desde el otro lado del seto, la voz de un hombre alzada con irritación, seguida por el tono más agudo de la señora Price Ridley. La señorita Marple se levantó y salió, justo a tiempo de ver a Craddock de nuevo, sin sombrero, de pie ante la puerta de la señora. «¡Inspector!», exclamó la señora Price Ridley, con postura impecable y tono quebradizo. «Me niego a que me vuelvan a interrogar delante de los vecinos. Lo que haya ocurrido en ese salón fue una tragedia, no un escándalo». La voz de Craddock era paciente. «Entonces no tiene nada que ocultar, señora. Solo quiero saber por qué el nombre de su sobrina figuraba en una carta encontrada entre las pertenencias de Trent.
Por un instante su compostura fracturó un temblor en su barbilla, una tensión alrededor de la boca. Porque una vez fui una tonta, muy tonta. Pero ese hombre está muerto, y también el asunto. La señorita Marple, escuchando sin ser vista, pensó en lo extraño que era que la gente usara tan a menudo la muerte como cierre, como si la verdad, como una cortina, pudiera correrse a voluntad. Sin embargo, también notó algo más, una leve mancha de hollín en el guante de la señora Price Ridley, oscura contra el cuero de cabritilla pálido. Volvió a su cabaña, pensativa. En St. Mary Mead, todo presentaba superficies pulidas, modales refinados, vidas ordenadas. Pero el hollín, como la culpa, se aferraba donde no debía. El tenue rastro de hollín en el guante de la señora Price Ridley se había asentado como una nubecilla en los pensamientos de la señorita Marple. Era algo tan insignificante, tan fácilmente explicable por una chimenea o una vela, y sin embargo, la casa de la mujer estaba demasiado cuidada como para que la limpieza se viera afectada. Al llegar de nuevo a su puerta, la señorita Marple se detuvo a mirar hacia el callejón. El paisaje era la pura tranquilidad del pueblo de setos podados, el susurro de conversaciones distantes y, sobre todo, la reconfortante ilusión de que allí nada verdaderamente malo podía arraigar. Pero las ilusiones, como bien sabía la señorita Marple, eran el terreno más fértil de todos. Dentro de su cabaña, volvió a sentarse junto a la ventana, con la ramita de lavanda aún junto a la taza de té, ahora seca. La observó como si fuera un pequeño testigo que se negaba a hablar. Los acontecimientos de los últimos días se formaron en un patrón silencioso, aún indefinido, pero que comenzaba a tomar forma. Había chantaje, por supuesto, y vergüenza. Pero había algo más, algo teatral en todo aquello, no solo porque ocurriera en un escenario. Era como si cada gesto desde entonces se hubiera realizado para un público que se negaba a dispersarse. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe seco. Al abrir la puerta, el inspector Craddock estaba allí de nuevo, con el abrigo desabrochado y una expresión entre irritada y divertida. Tenía razón sobre la carta, dijo sin preámbulos. La señora Price Ridley admite que le pidió a su criada que la echara al correo esta mañana, pero afirma que era solo un viejo asunto familiar. Le indigna que yo lo vea como algo inapropiado. Sí, lo sería, dijo la señorita Marple con suavidad. La dignidad siempre se ofende más cuando se la descubre alternándose. Sonrió levemente y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de su bolsillo. Recibimos algo curioso de la oficina del forense. El abrecartas, el que se encontró junto a la cortina, nos fue devuelto después de examinarlo. No hay huellas dactilares, ninguna. La señorita Marple arqueó las cejas. ¡Qué inoportunamente limpio! Demasiado limpio, dijo Craddock. Alguien se esmeró en pulirlo antes de dejarlo en el escenario. Lo curioso es que el médico dice que el golpe en la cabeza pudo haber sido propinado por algo de peso y formas similares. Ella asintió pensativa. Entonces, quienquiera que lo hiciera, quiso que pensáramos que era solo un accesorio, un gesto para distraer. ¡Qué teatralidad otra vez! Uno se pregunta si la obra comenzó antes de la función misma. Craddock la miró fijamente. ¿Crees que el motivo fue algo más que un chantaje? Posiblemente. El miedo puede llevar a una persona a silenciar una amenaza, pero el orgullo puede hacer que la escenifican con gran belleza. Antes de que pudiera responder, llamaron de nuevo, vacilantes, inseguros. George Bartlett estaba en la puerta, con el sombrero en la mano y las mejillas sonrojadas. Lo siento, señorita Marple, inspector, pero pensé que debía saberlo. Alguien ha estado en el pasillo otra vez. Craddock se enderezó. ¿Cuándo? Justo ahora, señor. Fui a buscar los geles de luz que dejé después del ensayo y oí que alguien se movía detrás del escenario. Cuando grité, salieron corriendo por la puerta lateral. Solo vi a una mujer con ropa oscura. La labor de punto de la señorita Marple yacía intacta en el brazo de su sillón. ¿La misma puerta que la señora Calthorpe usó aquella noche? Sí, señora, balbuceó George. Y cuando fui a mirar, el cordón de la cortina estaba cortado otra vez. Limpio esta vez. Craddock entrecerró los ojos. Muéstrame. Llegaron a la sala en 10 minutos. El edificio, aunque vacío, transmitía ese peculiar eco de movimiento reciente, una silla fuera de sitio, una tenue calidez cerca de la puerta. El telón del escenario colgaba irregularmente, un lado más bajo que el otro. La cuerda, efectivamente, cortada con deliberada pulcritud. El abrecartas había sido devuelto a la mesa donde estaba antes. Su mango de marfil brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Craddock lo examinó con gravedad.
Quien quiera que esté jugando con nosotros es un atrevido. O desesperada, murmuró la señorita Marple. A veces un culpable necesita volver a la escena, aunque solo sea para reorganizarla a su gusto. George se puso nervioso. Hay algo más, señor. Un olor a pulimento o perfume. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, inhalando con delicadeza. Otra vez lavanda, aunque no del tipo natural. Es aceite, del tipo concentrado que se usa para refrescar los sobres viejos. Demasiado fuerte para el gusto, pero perfecto para disimular otro aroma. ¿Otro olor? Humo dijo en voz baja. Alguien ha estado quemando papel. Se acercó a los bastidores, donde había un pequeño cenicero de latón sobre un taburete. En él había un trozo de escritura medio quemado, apenas unas pocas palabras aún legibles. «Perdóname por el error antes del telón», Craddock maldijo en voz baja. «¿Una confesión? «O una representación de uno», respondió la señorita Marple. «Teatral hasta el final». El inspector se volvió hacia George. «¿No tocaste nada más?» «No, señor. Pero me pareció oír un coche que se acercaba por el camino cuando salí». La señorita Marple se acercó a la puerta, observando la niebla que empezaba a acumularse de nuevo. El pueblo permanecía en silencio, pero a lo lejos apenas distinguió las luces traseras de un coche que se perdía tras el muro de la iglesia. Una silueta pulcra y respetable que conocía bien. Se volvió hacia Craddock en voz baja. «Creo que el telón se está levantando una vez más». Parecía desconcertado. «¿Quieres decir que alguien regresa para terminar lo que empezó?» «No», dijo la señorita Marple con la mirada pensativa, «para perfeccionarlo. La gente que vive de las apariencias no soporta que una escena termine mal. Lo arriesgan todo por la simetría». Una ligera brisa agitó el pesado telón tras ellos, y por un instante pareció respirar como si el propio escenario recordara. El aroma a lavanda se intensificó en el aire, mezclados con el tenue aroma a cereza. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el cuchillo de marfil, cuya hoja reflejaba el destello de la luz de la lámpara. Era hermoso, inútil y ligeramente cruel, la viva imagen de la respetabilidad. El brillo del cuchillo de marfil aún se reflejaba en los ojos de la señorita Marple al salir a la noche. El aire se había enfriado y una tenue niebla se cernía sobre el verde, plateando los setos y apagando la luz de las ventanas de la vicaría. Tras ellos el salón del pueblo se alzaba como un escenario dormido, con la puerta abierta exhalando un tenue aroma a lavanda y ceniza. La función, pensó, aún no había terminado. Solo había una pausa entre actos. El inspector Craddock caminaba a su lado en silencio, su aliento visible en el aire frío. «Si tienes razón», dijo al fin, «alguien está intentando reescribir el final. ¿Pero por qué arriesgarse a volver a la escena? Es una locura». La señorita Marple sonrió levemente. «La locura suele ser otro nombre para la vanidad, inspector, y la vanidad, a diferencia de la culpa, no oculta su brillo». Se separaron en el cruce. Craddock se dirigió al puesto de policía, mientras la señorita Marple seguía callejón arriba, su pequeña figura absorbida por la niebla y la luz de la farola. A mitad de sexto camino se detuvo. El silencio era extrañamente expectante, casi teatral, como el silencio antes de recitar una línea. Entonces, desde el vestíbulo, un sonido se escuchó débilmente a través de la niebla, el golpe sordo de una puerta al cerrarse, y luego una voz de mujer, suave pero urgente. La señorita Marple se dio la vuelta. Para cuando llegó de nuevo al vestíbulo, la puerta estaba entreabierta y la luz se filtraba en una estrecha franja sobre la grava. Dentro, el olor a lavanda se había intensificado, y otro aroma, penetrante y acre, como papel quemado, se extendía bajo él. Entró silenciosamente en el vestíbulo. Alguien había estado allí momentos antes. Una silla yacía volcada cerca del escenario, y el cenicero que había contenido el trozo carbonizado ahora estaba vacío. Las cenizas habían desaparecido. De detrás de la cortina se oyó un leve susurro, luego silencio. La mano de la señorita Marple se tensó alrededor de su paraguas. La señora Price Ridley dijo en voz baja: «Debería tener más cuidado al ordenar las pruebas de los demás». Se oyó una profunda inspiración, seguida del sonido de alguien retrocediendo. La cortina se movió ligeramente, revelando la rígida silueta de la anciana, con el rostro pálido y brillante a la luz de la lámpara. «Me asustaste», dijo con frialdad. «Podría preguntar qué estás haciendo aquí a esta hora». «Podría preguntar lo mismo», dijo la señorita Marple, «aunque sus razones parecen más industriosas». La señora Price Ridley se irguió. «Vine a recoger el libro de cuentas de la iglesia, que estaba en el armario de la sacristía. Estoy en el comité, como usted sabe. Me molesta cualquier insinuación».
Claro, querida, dijo la señorita Marple con dulzura. Y aún así, me parece extraño buscar libros de contabilidad a oscuras, sobre todo en un edificio que ahora pertenece a la policía por el momento. Tenía permiso, espetó, y su compostura se quebró lo justo para que la señorita Marple vislumbrara lo que había debajo. El inspector Craddock no dijo nada sobre la amenazante entrada. Así es, pero creo que él habría desaconsejado la quema de documentos mientras estuviese aquí. El silencio que siguió tembló levemente. La mirada de la señora Price Ridley se dirigió al cenicero y luego volvió a mirarlo. «Te lo estás imaginando. No he recogido nada», no dijo la señorita Marple con suavidad. «No me imagino nada». Pero sí observó. «El aroma a aceite de lavanda es muy intenso esta noche. Es una lástima que se quede pegado a los guantes y a la conciencia más tiempo del previsto». Por un momento la mujer pareció a punto de hablar, pero sus labios se apretaron en una fina línea. Se recogió el abrigo sobre los hombros. «Creo que es mejor, señorita Marple, que dejemos esto en manos de aquellos calificados para manejar tales asuntos». La señorita Marple inclinó la cabeza. «En efecto. Pero el problema con los asuntos del pueblo, señora Price Ridley, es que la cualificación rara vez coincide con la oportunidad». Sin decir una palabra más, la mujer pasó rápidamente junto a ella y salió a la noche, con los tacones golpeando el suelo con frágil precisión. La puerta se cerró de golpe tras ella. La señorita Marple se quedó inmóvil un buen rato. Se dio cuenta de que un pequeño sobre doblado había caído cerca de la silla. Se agachó y lo recogió. En él, escrito con letra pulcra y deliberada, había un solo nombre: Edna. No lo abrió. En cambio, lo guardó con cuidado en su bolso y salió del recibidor, cerrando la puerta con llave. La niebla se había espesado, enroscándose alrededor de los setos y el muro bajo de piedra como humo de escenario. Mientras caminaba, apenas distinguió una figura oscura delante de la señora Price Ridley, que se dirigía a paso ligero hacia su casa. La señorita Marple la vio detenerse en la esquina para hablar brevemente con alguien oculto tras la sombra de un hombre, por el sonido de su voz, antes de desaparecer por el sendero de su jardín. Por la mañana, el pueblo volvía a bullir. Corrió la voz de que el inspector había encontrado el cenicero vacío, el vestíbulo cerrado desde dentro y unas huellas recientes cerca de la puerta de la sacristía. Algunos decían que la señora Calthorpe había regresado con sentimiento de culpa, otros que el fantasma del señor Trent se había vengado de su público. La señorita Marple escuchó ambas teorías con igual serenidad mientras tomaba el té de la mañana. Poco después del desayuno, Craddock volvió a llamar. Parecía apurado, sus notas, habitualmente ordenadas, estaban dobladas y húmedas. «No hemos avanzado», admitió. «La señora Price Ridley niega haber estado cerca del salón anoche. Afirma que estuvo escribiendo cartas hasta la medianoche. Su criada lo confirma». La señorita Marple arqueó una ceja. «Las criadas leales son una bendición. Quitan más polvo que los muebles», le dedicó una sonrisa cansada. «Lo dices como si medio pueblo conspira para protegerla». «Oh, ni la mitad», dijo la señorita Marple pensativa. «Solo la mitad cree que la moral se preserva mejor con el silencio, que es, por supuesto, la mitad más peligrosa». Se dirigió a su escritorio y abrió su bolso. El sobre estaba marcado «Edna yacía dentro». «Inspector, esto se quedó en el pasillo anoche». Craddock abrió mucho los ojos. «¿Lo encontraste?» «No exactamente. Me encontró». La tomó, rompiendo el sello. Dentro había una nota doblada y algo delgada y metálica, una pequeña llave. La nota contenía solo unas pocas palabras. «Para el cajón del salón. Lo explicará todo». Craddock exhaló lentamente. «Su salón. Necesitaré una orden judicial». «No debería demorar», dijo la señorita Marple en voz baja. «Cuanto más larga sea la cortina, inspector, más probable es que caiga, y no siempre cuando uno espera». La miró fijamente. «¿Crees que destruirá lo que queda?» La señorita Marple sonrió levemente, mirando hacia la ventana salpicada de lluvia. «Oh, no, todavía no. Todavía hay demasiadas miradas sobre el escenario». La lluvia arrecia a medida que el día se alargaba. Un golpeteo constante contra ventanas y tejados que parecía subrayar la tensión que se intensificaban en St. Mary Mead. El inspector Craddock regresó a primera hora de la tarde, con el coche resbaladizo de barro y los modales tensos. La señorita Marple, que ya lo esperaba, había preparado una tetera y 2 bollitos con mantequilla. «No estaba en casa», dijo, entrando y quitándose el abrigo. «La señora Price Ridley. Su criada jura que salió después de comer a visitar a una amiga en Match Benham, pero nadie la ha visto allí».
La mirada de la señorita Marple se desvió hacia las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal. Una lástima. Quienes se enorgullecen de sus visitas puntuales rara vez emprenden viajes imprevistos, a menos que teman interrupciones. Craddock se sentó frotándose la sien. Registramos su salón. Hay un escritorio junto a la ventana con un pequeño cajón cerrado. La llave encaja, tal como decía la nota. Dentro había 2 cosas. Otra carta dirigida a Edna y una fotografía de Lionel Trent. Está perfectamente partida por la mitad. En el reverso de su mitad está escrito: «Prometiste que el telón se cerraría». Colocó los objetos sobre la mesa. La fotografía, arrugada y con marca de agua, mostraba una vez a una pareja sonriente bajo el sol de verano. Solo el rostro del señor Trent permanecía intacto, seguro, encantador y ligeramente satisfecho. La señorita Marple lo examinó sin tocarlo. Así que no era solo chantaje, sino sentimentalismo. Qué inoportunamente humano. ¿Quieres decir que ella lo amaba? Quizás alguna vez. O quizás le encantaba ser admirada. Hay una diferencia, aunque ambas se confunden fácilmente en mujeres que temen volverse irrelevantes. Craddock se recostó observándola. Lo dices con un tono casi compasivo. La señorita Marple sonrió levemente. Soy comprensiva, inspectora. He conocido a muchos que cometen actos atroces para su propio bien. Suspiró. Su criada dice que Edna, la sobrina de la señora Price Ridley, se fue en apuros hace semanas. Se había peleado con su tía, por algo que nadie sabe. Pero si Trent le hubiera escrito de nuevo, quizá la tía habría intervenido. Tía preocupada, murmuró la señorita Marple. O celos disfrazados de protección. Hay una especie de vanidad moral que desprecia su propio reflejo. Rosa Craddock. Pondré un coche en la carretera a Match Benham. Si esconde algo, no lo ocultará mucho tiempo. Tras su marcha, la señorita Marple permaneció sentada en su mesa, con la mirada fija en la fotografía rasgada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no de diversión, sino de reconocimiento. Ese tipo de rasgadura tan precisa, tan deliberada, era un acto de control, no de pasión. La señora Price Ridley no era una mujer que se dejara llevar por la emoción. La orquestaba como un director de orquesta que insiste en el tempo. La lluvia amainó al caer la tarde. La señorita Marple cogió su chal y se dirigió a la vicaría, donde la señora Clement la recibió con alivio y curiosidad. «Querida, ¿no es espantoso? Todo el pueblo está alborotado. La señora Price Ridley ha desaparecido. Dicen que se ha escapado a Londres, aunque no me la imagino sobreviviendo ni una sola noche sin el apoyo de su criada. La gente suele prescindir de sus comodidades cuando la conciencia les apremia», dijo la señorita Marple con ligereza. «Dígame, ¿la señora Price Ridley alguna vez iba sola al salón después de los ensayos?» La señora Clement frunció el ceño. «Ah, sí, era muy devota de la decoración. Insistía en revisar personalmente cada noche, aunque el pobre George Bartlett era el responsable. Decía que era una cuestión de presentación». La señorita Marple asintió pensativa. «Presentación, sí. Me atrevería a decir que también se enorgullece mucho de arreglar el telón». El vicario se unió a ellos con un pequeño sobre en la mano. «El inspector Craddock le dejó esto, señorita Marple. Dijo que podría interesarle más a usted que a él». Dentro había un breve telegrama, arrugado y ligeramente manchado. Decía desde Edna P.R. Alto. Llegó mucho Benham 645. Alto. Tengo que verte enseguida. Alto. L.T. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque la luz de sus ojos sí. Así que la llamó. La misma noche que murió. La señora Clement se quedó sin aliento. «¿Crees que la pobre chica regresó?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, que quizá nunca lo hubiera alcanzado, pero alguien más sabía que la esperaban. Cuando la señorita Marple regresó al callejón, el cielo se estaba despejando. Las nubes se habían desgarrado como en la fotografía, dejando al descubierto breves vetas de un azul desvanecido. Un coche la adelantó entonces, avanzando rápidamente hacia el ayuntamiento. En su interior, vislumbrar un destello de cabello rubio y la firme línea del perfil de la señora Price Ridley. No se apresuró a seguirlo. En cambio, se dirigió hacia el verde, donde las primeras farolas habían empezado a brillar. La campana del vicario sonó 6 veces. Supo, instintivamente, que Craddock la seguiría pronto, aunque aún no podía decir si era para perseguirla o para prevenirla. En el recibidor, la puerta se abrió de nuevo. Entró en silencio. Las luces del escenario estaban apagadas, pero una pequeña lámpara cerca del frente proyectaba un cono amarillo sobre las tablas. El telón,
aún medio corrido desde la noche anterior, ondulaba levemente con la corriente de aire. Tras él, el leve susurro de la seda. La señorita Marple dio un paso adelante. ¿La señora Price Ridley? La anciana emergió lentamente, pálida pero serena, con el cuchillo de marfil en la mano enguantada. Su hoja reflejó la luz de la lámpara como un susurro de cristal. «No debería estar aquí, señorita Marple», dijo con voz serena. «Solo vine a arreglar cosas, a terminar lo que ya debería estar terminado». La señorita Marple la miró con dulzura. «El problema con las cortinas, querida, es que nunca ocultan del todo el escenario, solo retrasan la comprensión del público». Un músculo se tensó en la mandíbula de la señora Price Ridley. «Crees conocerme, pero no sabes lo que significa tenerlo todo, tu nombre, tu posición amenazada por un hombre que se burla mientras ruegas». Creo que la señorita Marple dijo suavemente: «Sé muy bien lo que significa ser humillado en público y lo que cuesta evitarlo». Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces, débilmente, se oyó el ruido de un motor acercándose desde afuera. La mirada de la señora Price Ridley se dirigió a la puerta. El cuchillo tembló levemente en su mano. La señorita Marple se acercó un paso más, con voz baja, casi amable. «Hay finales mejores que este, ¿sabes?» La mirada de la mujer se dirigió a la cortina. Luego regresó con una mirada instintiva, como si aún esperara su señal. Más allá, se oyó un clic, un sonido nítido y definitivo. El pestillo volvió a chasquear, esta vez seguido del suave eco de pasos que entraban en el vestíbulo. La señora Price Ridley se puso rígida, con el cuchillo brillando débilmente en su mano temblorosa. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza hacia el sonido, tranquila, sin prisa, como quien espera la inevitable entrada en el acto final de una obra de teatro. La voz del inspector Craddock emergió de las sombras, mesurada y firme. «Bájela, señora Price Ridley. Ya ha ensayado bastante esta escena». La anciana no se giró. «No me entiende», el inspector dijo en voz baja. «No queda escena, solo la última línea». Entonces tal vez dijo la señorita Marple con suavidad: «¿Podría usted permitir que otra persona lo haga?» Siguió un silencio, frágil como el cristal hilado. La mano de la señora Price Ridley bajó ligeramente, con los nudillos blancos contra el tirador de marfil. Miró fijamente la cortina, donde una corriente de aire levantó el borde como un suspiro lento. «La iba a arruinar», susurró. «Mi sobrina. El niño tonto todavía creía que la amaba. Se la envió esa noche y encontré la carta en su tocador. Ella también habría venido si no la hubiera detenido». Craddock dio un paso adelante. «¿La detuvo?» «Fui a su casa», dijo la señora Price Ridley. «Él la esperaba tras esa cortina. Pensó que había venido a suplicar. Sonrió al verme sonreír. Dijo que no importaba, que podía ocupar su lugar como siempre había deseado. Su voz tembló entonces, no de culpa, sino de rabia contenida. Una vez se burló de mí, hace años, antes de que naciera Edna. Nunca lo recordó, claro. Nunca lo hacen. Pero yo recordé cada palabra. Cuando le dije que nunca vendría, volvió a reír. Dijo que le contaría todo al pueblo, sus cartas, las suyas. No podía permitírselo. El tono de Craddock se suavizó. «¿Así que le pegaste?» La mirada de la señora Price Ridley se posó en el abrecartas. Extendió la mano hacia mí. Ni siquiera recuerdo haberlo pensado. Fue rápido. Más rápido que la vergüenza. La mirada de la señorita Marple permaneció firme. Y después quise dejarlo como estaba. Pero la cuerda atascó la cortina y no cayó. Era como si todo se burlara de mí. Así que tiré con más fuerza y se rompió. Entonces vi su mano deslizarse hacia adelante, atrapada entre los pliegues. Ella respiró temblorosamente. Para cuando se encendieron las luces, ya estaba hecho. La cortina se negaba a ocultar lo que debería haber permanecido oculto. Por un instante, solo se oyó la lluvia, golpeando suavemente contra las altas ventanas. Craddock le quitó el cuchillo de la mano sin oponer resistencia. «Quemé la carta después», murmuró, «y cuando encontré el papel que él le había escrito, su confesión, o disculpa, no sé cuál, también lo quemé. Pero era demasiado tarde. Verás, el humo te persigue hasta casa». La expresión de la señorita Marple era casi tierna. «Sí, querida, el humo hace eso». Craddock la condujo con suavidad hacia la puerta, donde esperaba el alguacil. La señora Price Ridley se movía con extrema dignidad, como si terminara una actuación que llevaba mucho tiempo ensayando. En el umbral se detuvo y volvió a mirar el escenario. «Dile», dijo en voz baja, «dile a Edna que nunca quise hacerle daño, solo evitar que sufriera vergüenza». Cuando la sala volvió a quedar vacía, la señorita Marple se quedó cerca del escenario.
El telón colgaba inmóvil, pesado y obediente al fin. Tocó ligeramente el borde y la tela era áspera bajo sus dedos, con un ligero aroma a lavanda. Un símbolo de ocultación, pensó, que se había resistido a su propósito. Craddock regresó al cabo de un rato, con el rostro demacrado pero sereno. Dijo que lo había confesado todo, el motivo, la carta, incluso el intento de ocultar sus huellas anoche. Confirmaremos el resto, pero en caja. Creía que se protegía a sí misma y a su sobrina. La señorita Marple asintió levemente. La protección, inspector, es una de las formas más antiguas de destrucción, sobre todo cuando se disfraza de amor. Suspiró. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Sabía, dijo, que cada acto de ocultación en este pueblo tiene el mismo defecto. Nadie barre nunca bien los rincones. Sonrió levemente y luego miró la cortina. Menuda cosa, esa cosa. El conserje jura que nunca se hará atascado. Oh, creo que fue la providencia, dijo la señorita Marple en voz baja. El pueblo adora sus símbolos, inspectores, e incluso el cielo los concede de vez en cuando. Afuera, la noche se aclaraba. Un pálido rayo de luz del amanecer se extendía sobre los tejados al salir al aire frío. La niebla se había disipado, revelando jardines impecables y adoquines brillantes. St. Mary Mead restaurada al orden, o al menos a su apariencia. Craddock dudó. ¿Qué crees que será de la sobrina? ¿Edna? La señorita Marple miró hacia el horizonte, donde la primera luz brillaba tenuemente sobre la aguja de la iglesia. Sufrirá, por supuesto, y con el tiempo aprenderá que la respetabilidad, una vez resquebrajada, deja entrar la luz. Que la acepte o no dependerá de su valentía. Se separaron en el cruce. La cabaña de la señorita Marple permanecía en silencio, con una voluta de humo de chimenea elevándose hacia la nueva mañana. Entró, colgó su chal junto a la puerta y colocó la pequeña ramita de lavanda, ahora seca y quebradiza, sobre la repisa de la chimenea. Se quedó observándola un momento, luego se volvió hacia su cesta de tejer, donde la esperaba un patrón sin terminar. Mientras sus agujas reanudaron su suave ritmo, el reloj del pueblo dio las 7. Cada campanada se fundía perfectamente con la siguiente, acompasada y pausada. Al otro lado de la ventana pasó una carreta, y la vida cotidiana de St. Mary Mead reanudó chismes, recados, himnos y té. La señorita Marple sonrió levemente para sí misma. El telón subía y bajaba, los escándalos florecían y se desvanecen, y tras cada sonrisa cortés siempre se perseguía un tenue aroma a lavanda.